Hola de nuevo, estamos ya con Jaume Jornet, que él nos va a hablar de las métricas, el valor de las métricas en la mejora continua. Me imagino que como a casi todos los demás, a Jaume también lo conocéis de sobra, especialmente si sois de Barcelona, y él es un referente y llevaba, desde que se pusieron las piedras Agile, pues él lleva aquí colaborando en la comunidad, lo cual le agradecemos mucho. Así que, Jaume, es todo tuyo y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, gracias por invitarme. Voy a compartir la presentación. Como decía Teodora, en el momento que compartimos la presentación, un problema aquí es que dejamos de veros, así que me perdonáis si en algún momento empiezo a enrollarme y no veo un poco el feedback que estáis dando a través del chat, ¿vale? Un pequeño disclaimer antes de empezar, ¿vale? Los que me conocéis, los que hemos estado juntos en algún momento, conocéis que siempre suelo empezar con un disclaimer. En este caso, me gustaría comentar que cuando hablamos de hacer una charla aquí en el Open Kanban, una de las cosas que empezamos a hablar es, ok, nos gustaría que la temática fuese alrededor de las métricas, ¿no? Y dije, ok, vale. La duración será unos 30 minutos, pon 28 porque dejamos unos minutos de margen por si acaso, ¿no? Y también si hay preguntas o si tenemos que, que solventar alguna situación. Perfecto, ya es difícil poder hacer una charla en 28 minutos, pero lo intentaré. Y me puse a pensar de qué querría hablar, ¿no? Podría hablar de métricas, podría hablar de todas las diferentes métricas que usamos en Kanban. Usamos scatterplots que nos permiten ver el lead time, usamos CFDs que nos permiten comparar arrival rate, throughput rate, etcétera, little low. Podríamos hablar del aging y de cómo podemos utilizar esto dentro de nuestros entornos para ver la agilización del trabajo y hacer una gestión del trabajo que tenemos en curso. Podríamos hablar de el WIP Run Chart, etcétera, ¿no? Podríamos hablar de muchas métricas, pero cuando pensaba sobre esto, dije, creo que estamos más allá, ¿no? Que al final llevamos ya años hablando de Kanban dentro de la comunidad, que probablemente las personas que estamos en esta reunión ya conocemos Kanban, ya tenemos experiencia en Kanban, por eso os quiero hacer el disclaimer, porque voy a asumir que muchos de vosotros ya conocéis todas estas métricas, sabéis lo que es el lead time, sabéis lo que es la eficiencia de flujo, muchos de ellos utilizáis algunos de estos diagramas a diario y eso me planteaba la discusión de decir, vale, si no hablas directamente de las métricas, ¿de qué hablas? Podrías hablar de cómo se evalúan estas métricas, cómo hacemos dentro de las organizaciones los distintos feedback loops, por ejemplo, el Service Delivery Review, cómo hacemos el análisis de estas métricas y cómo utilizamos estas métricas para la mejora continua. Podría ser una línea, podría incluir case studies, ¿no? Podríamos decir, oye, ¿cómo lo hicimos pues, en una empresa que se dedica a construir coches o en una empresa que se dedica a hacer productos financieros o en una empresa que se dedica a consultoría para ver que los mismos métodos aplicando a distintos contextos pueden dar situaciones diferentes, pero al final, reflexionando sobre todo esto, dije, igual no. Igual lo que me apetece hablar hoy es sobre el liderazgo. De hecho, David va a hablar después, ¿sí?, sobre el liderazgo y creo que vamos a intentar encajarlo bastante bien. Me ha gustado mucho ver la charla de Teodora porque creo que encaja mucho con el mensaje que a mí me gustaría transmitiros hoy. No solo me gustaría hablar de liderazgo, sino también de mejora continua y, obviamente, no faltará mi palabra de que esta charla va a ir de métricas y que hablemos de métricas, de su relación con la mejora continua y de liderazgo. Todo esto en 28 minutos, que en realidad ahora, después de este disclaimer, ya son 26. Esto, teniendo en cuenta que además me gustaría poder presentaros un case study de cómo hemos hecho, cómo hemos utilizado esta idea de las métricas y su rol dentro de la mejora continua y cómo enlaza con el liderazgo dentro de una compañía, ya lo va a hacer complicado, más teniendo en cuenta que esta presentación al final me han quedado 155 diapositivas, 26 minutos, son 1560 segundos. Después de decir esta frase, me quedan exactamente 10 segundos por diapositiva. Así que voy a intentar ir rápido, ¿sí? Me lo perdonáis, ¿de acuerdo? Sabéis que me gustaría más que pudiésemos conversar, que esta charla pudiese ser una conversación, pero aparte del formato y la rapidez del tiempo, me vais a perdonar que sea más unidireccional en este caso y que luego podamos hacer la conversación en ese turno que tenemos después, al que os invito, con Teodora, para poder hablar y responder cualquier pregunta que tengáis. Hoy estamos en un evento que se llama Open Kanban.
Kanban, ¿sí? El Kanban del que estamos hablando hoy, todos los que estamos aquí haciendo Kanban, probablemente entendemos este Kanban, ¿sí? Muchos conocéis esta imagen, muchos la habéis visto, los que habéis aprendido Kanban, estudiado Kanban, es la portada de un libro, se llama Essential Condensed Kanban Guide, que se puede descargar gratuitamente desde la Link Kanban University y que explica las distintas prácticas, los distintos principios, las agendas y los valores. Si miramos la parte de los valores de Kanban, encontraríamos que estos valores nos suenan a algunas personas. Y es porque no son exclusivos de Kanban, ¿sí? Estos son los valores de Lean. Porque cuando estamos hablando de Kanban, estamos hablando de Lean Kanban. Kanban tiene sus orígenes en Lean, ¿sí? Voy a hacer un pequeño rodeo los primeros 5 o 10 minutos de la charla, después lo enlazaré. Si veis que me voy mucho, no os asustéis, ¿vale? Esta charla seguirá siendo de métricas y seguirá siendo de Kanban. Pero antes me gustaría setear un poco el contexto de entender por qué determinadas prácticas de Kanban funcionan de una manera y por qué utilizamos las métricas en Kanban de una determinada manera, que al final es el punto al que quiero llegar y la reflexión que hoy me gustaría compartiros. El resultado de esta sesión no será tanto compartir información sobre las métricas, sino una reflexión para que podamos llevarla a nuestras organizaciones y reflexionar sobre ella. Kanban tiene sus orígenes en Lean. Veis que es un matiz que puede parecer menor, pero no es menor. Muchas de las metodologías que utilizamos, muchos de los que estamos aquí, probablemente estamos trabajando dentro de entornos que situamos dentro de lo que llamamos entornos de agilidad. Queremos conseguir cierta agilidad dentro de nuestras organizaciones. Muchas de las metodologías que utilizamos nacen de una mentalidad agile, de una mentalidad que viene de una serie de principios que se establecieron, que se escribieron en el Agile Manifesto. Todos conocemos la historia de esos principios. Kanban no tiene su origen ahí. No sé si alguna vez habéis reflexionado sobre esto, pero aunque Kanban a día de hoy lo utilizamos como parte del corpus de métodos dentro de ese cuerpo entendido como métodos ágiles, metodologías ágiles, ¿sí? O cómo conseguir agilidad dentro de la organización, su origen está muy lejos, está en Lean, ¿sí? Si evaluásemos un poco la literatura Lean, nos iríamos a estos libros ya viejunos del siglo pasado, Lean Thinking, de Toyota Way, ¿no? Los 14 principios del management de Toyota, de Machine Who Changed the World, etcétera, ¿vale? Y ahí encontraríamos un poco una definición de Lean, ¿vale? Acompañadme un rato para hablar de liderazgo, aguantarme estos 2 minutos, y liderazgo Lean, ¿sí? ¿Qué significa Lean? Hay muchas definiciones y no voy a entrar aquí en decir cuál es la correcta. A mí me gusta esta. Es una definición muy simple que encontráis en uno de esos libros que habla de la búsqueda del flujo como un imperativo estratégico. Como el hecho de, para las organizaciones, conseguir flujo dentro de ellas mismas es un imperativo estratégico. La única manera de cumplir la estrategia de la compañía es conseguir flujo. Debería ser parte de la estrategia de nuestra compañía el conseguir flujo de trabajo, ¿sí? Cuando hablan de leadership, hablan de distintos aspectos. Y yo aquí voy a ir, me lo perdonáis, si hay algún experto en Lean en la casa y dice, esto es una visión muy reducida. Tenemos 26 minutos. Hablan de aspectos como el engagement, involving people, ¿no? Involucrar a toda la gente que tiene conocimiento de primera mano en dónde están los obstáculos y dónde están las oportunidades. Hablan de estrategia, como esa capacidad de guiar la compañía a través del camino que está haciendo cuando cada paso está rodeado de incertidumbre. Y hablan también de desarrollo de las personas dentro de la organización, ¿no? De ser capaz de dotar a todas las personas, todo el staff de la organización y a todos los líderes de la organización, asegurando que no únicamente que la organización a día de hoy es capaz de responder a los retos que tiene a día de hoy, sino que aquellas personas que vendrán después de nosotros, aquellas personas que llevarán la organización después de nosotros, podrán continuar con el viaje de esta compañía, afrontando retos que a día de hoy nosotros no podemos ni imaginar. Esta es una reflexión que personalmente cambió mucho mi forma de ver Kanban, mi forma de ver lo que hacemos dentro de las organizaciones y cómo interactuar con ella, ¿sí? Esta idea que también aparece dentro de Lean Kanban, que aparece en esta imagen, ese encourage act of leadership at every level, involucrar a todo el mundo como parte de la mejora continua, como parte de la mejora dentro de la organización, de la gestión del cambio. Esa definición de liderazgo aquí como respeto,
agreement, understanding. Podríamos ligarlo con esos 3 puntos que acabo de nombrar. Entender cuál es la dirección, el camino hacia donde queremos ir. Estar de acuerdo, ¿no?, en qué queremos conseguir ahora, y el respeto por las personas, cómo desarrollamos las personas dentro de la organización, están muy presentes en Kanban. ¿Sí? Hablemos un poco de cómo hacemos esto. Cómo desde el liderazgo de organizaciones Lean se realiza esto. Y, como digo, ¿vale?, aguantarme un minuto porque enseguida lo ligaremos con nuestras organizaciones o aquellas organizaciones en las que estamos haciendo Lean Kanban. ¿Sí? Cuando hablamos de mejora continua, cuando hablamos del desarrollo de las capacidades dentro de las organizaciones, que hemos dicho que había una parte, a mí me gusta referirme a este libro. ¿Sí? Hay muchas personas de las que he aprendido, de las cosas que han escrito y de lo que han compartido. Sin duda, Mike Roder es una de las que más, al menos para mí, ha influido mi forma de pensar sobre el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Sí? Para muchos de vosotros probablemente este libro es conocido, Toyota Kata. Yo no voy a explicar nada que no conozcáis, ya que es una herramienta bastante conocida dentro de nuestro entorno. ¿Sí? En el libro de Toyota Kata, Mike intentó resumir una serie de prácticas que se realizaban en Toyota, que sabéis que es donde tiene sus orígenes Lean. No vamos a hacer todo el repaso de la historia de cómo el Toyota Production System llegó a lo que conocemos hoy en día, a los sistemas Lean, ¿vale? Pero que sepáis que él lo que intenta es reflejar de alguna manera en el libro patrones que observaba dentro de la organización para hacer este desarrollo de las personas, ¿no? Y una de las cosas de las que hablaba está Improvement Kata, katas de mejora, estar constantemente mejorando la organización, ¿sí? Y lo descubría como un patrón común de pensamiento científico, ¿sí?, y comportamiento, de acuerdo a ello, que se daba en los distintos niveles de Toyota o que marcaba la aproximación que utilizaban los managers de Toyota. ¿En qué se resumen? Se explica muy fácil en esta imagen. Si yo tengo una visión de mejora continua, yo sé dónde estoy ahora y sé dónde quiero ir. Lo que voy a buscar es qué pasos necesito tomar, cómo puedo llegar desde el punto presente hasta ese punto futuro. ¿Sí? La representación que muchas veces hacemos de esta Improvement Kata, la pongo rápido porque, como decía, parto de la visión de que muchos de vosotros este ya es material conocido. Si no, la red está llena de referencias a Improvement Kata y tampoco es importante. Simplemente que veamos los puntos que tienen en común. Lo primero sería entender la dirección, el challenge, hacia dónde queremos ir, entender cuál es nuestra situación actual, establecer cuál es el punto al que queremos llegar, cuál es la mejora que queremos acometer ahora y conducir experimentos para llegar aquí. ¿Sí? Este pensamiento, esta manera sistémica, veis que la podemos expresar en estos 4 pasos. ¿Sí? Empecemos a ligar las cosas. ¿Sí? Yo antes he dicho que me gustaría presentaros un case study. ¿Vale? Yo le he pedido a una compañía, vaya, ¿sí? Esto me ha pasado antes y es un problemón. ¿Sí? Mientras estoy haciendo la presentación, se pierde el cursor, ¿vale? Ahora, he conseguido que vuelva al cursor, ¿sí? Deberíais estar viendo ahora, ¿sí?, panel de Kanbanize de una compañía. Esto es real. Esto es producción de una compañía que actualmente está utilizando Kanban a lo largo de distintas partes de la organización. Yo les he pedido permiso para poder utilizarlo dentro de esta presentación. Podría haber tomado capturas de pantalla, podría haber incluido pantallazos dentro de la presentación, pero he creído mejor que veamos algo real, que podamos tocar y que podamos manipular. ¿Sí? Esta organización, para ligarlo con algunas de las charlas que habéis visto, está utilizando el paradigma que nos mostraba antes Juan Manuel Beas de Fly Levels. En esta organización se han dividido en distintos niveles. Toda la parte de los equipos o las capacidades de la organización, veis que hay parte que se dedica a temas de Business Intelligence, hay DevOps, hay Machine Learning, MathType, Integration, QA, Lázaro, Quizzes, IT, Butterflies, etc. Y luego hay una parte aquí, Coordination and Strategy, en el que están los niveles 2 y los niveles 3. Espero que entendáis que no voy a abrir este panel, no voy a mostrar las cosas que hay, pero sí que en algún momento vamos a ver sus métricas. Sí, sí que podríamos ir, por ejemplo, a ver un equipo y a ver sus métricas, ¿vale? Nos saltamos la parte del panel, nos aseguramos que no vemos nada que no tenemos que ver y vamos a ver sus métricas.
¿sí? Como hemos dicho, dentro de Kanban tenemos muchas métricas que utilizamos y podríamos venir aquí a ver cuál es el lead time que tiene este equipo, ¿sí? Vemos que, bueno, el 50% del trabajo se acaba en 2 días, el 85% del trabajo en 27. Parece que hay aquí, ¿no?, algo que nos llama la atención. Aquellas personas que estéis acostumbrados a ver scatterplots, es probable que os haya llamado la atención solo a primera vista, ¿vale? Luego hablaremos de por qué se está a este punto y por qué precisamente he abierto este tablero. Podríamos saber el CFD y ver las métricas, etc. Muchas organizaciones, mi experiencia, obviamente es solo mi experiencia, utilizan las métricas a este nivel. Utilizan las métricas a nivel de los equipos, si queréis llamarle así. Veis que muchas organizaciones, como nos describía antes Teodora, están en unos niveles de madurez 1, cercanos al 2, en el que empiezan a utilizar prácticas de agilidad, pero todavía la aproximación es muy de optimización de equipos, el trabajo que realizan los equipos. Esto proviene mucho de la cultura Agile, de los orígenes de Agile, en el que el foco estaba en el equipo. Y hay que entender que esta es una idea muy buena cuando se dan los contextos en los que esta idea funciona muy bien. Contextos en los que el equipo y el value stream son equivalentes. El trabajo que realiza un determinado equipo, cuando lo estás midiendo en realidad una cadena de valor end-to-end. Sin embargo, veis que en todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo del evento de hoy ha surgido la necesidad de coordinarse entre distintos equipos. Surgía en este nivel 2 de coordinación, han surgido temas de bloqueos, temas de interdependencias. Cuando alguno de los casos que nos exponía Teodora ahora hablaba de cómo se coordinaban entre distintas partes, cada vez es más difícil, así como vamos extendiéndonos a lo largo de distintas partes de la organización, la agilidad, encontrar entornos en los que esta mejora, el análisis de estas métricas, realmente tiene un sentido desde el punto de vista de evaluar un value stream, una entrega end-to-end. Lo que solemos encontrar es que esto refleja el trabajo de ese equipo en cuestión, ¿sí?, pero no la mejora del value stream. Volvamos un momento a la presentación, ¿sí? Improvement Kata, como hemos dicho, es una manera de intentar mejorar, ¿sí? Veis que en esta búsqueda de la mejora, en la que yo lo que intento es establecer a dónde quiero ir como organización, cuál es la estrategia, qué es lo que quiero conseguir, ¿sí?, que pertenecería a este punto 1 que decíamos, understand the goal, ¿sí?, y desarrollar la capacidad de hacer mejora continua, ¿sí?, entender en qué punto estoy, cuál es la siguiente condición. Las métricas toman un aspecto muy importante. Las métricas son las que nos permiten entender cuál es la situación actual y poder evaluar, ¿sí?, cuando vamos a realizar este camino, estos experimentos, desde la condición en la que estoy ahora, desde el momento en el que estoy ahora, que yo puedo claramente visualizar, que yo puedo medir, que yo puedo venir aquí, me lo perdonáis, se ha vuelto a perder el cursor, ¿sí?, que yo puedo venir aquí y ver exactamente cuál es mi current situation. Yo podría hacer un análisis detallado de este equipo y podría ver, hey, cuál es el aging que tienen, cuál ha sido la tendencia, cuál es el arrival rate, cuál es el throughput, cuál es el cycle time, cuál es la predictibilidad que tienen, cuál es el forecasting que podemos hacer del trabajo que serán capaces de entregar. Yo puedo entender la current condition, ¿sí?, y a la vez establecer la hipótesis de decir, vale, ¿qué quiero conseguir ahora? ¿Cuál es mi reto? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué mejoras quiero realizar ahora dentro de la organización para conseguir qué? Yo lo que quiero es conseguir reducir un 10% el lead time durante el periodo de 3 meses, ¿sí?, por lo que sea. Cuando yo entro dentro de este ámbito, ¿sí?, yo empiezo a experimentar. Una de las cosas que aprendimos de la Improvement Kata es que precisamente estamos en entornos de incertidumbre, entornos en los que no sabemos qué es lo que nos va a permitir conseguir esa mejora. Si lo supiésemos, directamente lo implementaríamos. Estas herramientas no fueron creadas para entornos predecibles en ese sentido. Entornos en el que yo sé exactamente que si hago esta acción obtendré estos resultados, sino para entornos volátiles, entornos en el que podemos experimentar, tenemos una hipótesis, creemos
que si ahora disminuimos el WIP, eso nos va a llevar, va a ser un leading indicator, nos va a llegar a reducir los lead times, ¿vale? Probemos y evaluemos. Ahí las métricas, veis que toman otra importancia considerable. Podemos ver cuál es el resultado de nuestras hipótesis y podemos validar. Esto, muchas veces en muchas organizaciones que están utilizando Improvement Kata, lo veréis en forma de estos paneles. Paneles en el que se establece cuál es el reto que queremos conseguir, ¿sí? Esta parte que corresponde a la estrategia. ¿Dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Sí? Esta parte que corresponde a la ejecución, ¿sí? ¿Vale? Y, ¿vale? ¿Cómo estamos avanzando hacia allí? ¿Vale? ¿Por qué os suelto este rollo? ¿Vale? Porque fijaros que lo que yo he hablado antes no era de hacer mejoras, no era de conseguir reducir el lead time, ¿sí? Si volvemos a la idea original de Lean, Lean decía, oye, tenemos que dotarnos de herramientas que permitan afrontar los retos actuales y efectivamente igual el reto actual es reducir el lead time o ser capaces de entregar con cierta cadencia o con cierta calidad o cumplir ciertas expectativas del cliente que a día de hoy no estamos cumpliendo. Y esto es algo que tenemos muy claro en todas las implementaciones y que si cuando habéis leído la descripción de esta charla, hablaba de los usos habituales que solemos hacer de las métricas, estaba pensando precisamente en estos casos. Veis que muchas de las cosas que hemos hablado en todas las charlas a lo largo de hoy van directamente linkadas a cómo conseguimos afrontar los retos actuales, cómo las organizaciones les dotamos de características para conseguir afrontar los retos actuales. Pero cuando pensaba en esta charla, a mí lo que me apetecía hablar era de la otra parte. De la parte de decir, no de la parte de afrontar los retos actuales, que son importantísimos, pero veis que ya hablamos mucho de esto, ya hay mucho conocimiento, ¿sí? Sino de esa parte de la que a veces no hablamos tanto de cómo desarrollamos la siguiente generación, cómo desarrollamos, cómo conseguimos que las personas que vendrán detrás de nosotros sean capaces de afrontar retos que a día de hoy nosotros no somos ni capaces de imaginar. Porque para mí, de eso es de lo que realmente va Kanban y muchas de las herramientas que utilizamos. De dotar a la organización de la capacidad de ser ellos mismos quienes estén constantemente siendo capaces de sentir qué es lo que está pasando y siendo capaces de responder, adaptarse a eso que está pasando. ¿Sí? Esto no va de reducir el lead time o reducir el WIP, sino que a la vez que hacemos esto, desarrollamos las capacidades en las personas, desarrollamos las capacidades en la organización. ¿Sí? ¿Por qué os digo esto? ¿Por qué escogí presentar esta organización como Case Study? Porque esta organización ha sido la primera en la que yo he sentido llevamos trabajando juntos un año, en el que por primera vez, y aquí me disculpáis que comparte algo más personal, he podido trabajar de una forma que llevaba muchos años trabajando. ¿Sí? Cuando empezamos a colaborar, hicimos un trato. Dijimos, ok, vendré, os ayudaré, hablaremos mucho de Kanban, en algún momento haremos feedback loops, implantaremos sistemas Kanban, haremos formaciones, ¿sí? Pero yo no voy a liderar esto. Los líderes sois vosotros, los líderes de la organización. En realidad la frase fue más, el líder eres tú, en este caso Manuel. Manuel, que es el CTO de esta compañía, es la persona que ha cogido el liderazgo de esta transformación y que ha realizado él la transformación. ¿Sí? Todo el proceso de transformación de esta compañía a lo largo de un año se ha focalizado en un punto. La reunión que todos los viernes manteníamos Manuel y yo de 9 a 10. Simplemente, este era todo el tiempo que dedicábamos a poder hacer coaching, consultoría, como vosotros queráis. Porque todo el resto, obviamente, han sucedido más cosas. Ha habido formaciones, hemos implantado sistemas Kanban, hemos facilitado Service Delivery Reviews, hemos hecho dailies, hemos hecho plannings, hemos hecho Delivery Reviews. Pero todo esto ha caído dentro del liderazgo de la compañía. ¿Sí? ¿Por qué os quería plantear este esquema? ¿Y por qué decía que me gustaría hablar de esa relación entre métricas, mejora continua y liderazgo? Porque mi sensación para lo que quiero que sirva Kanban, o al menos para lo que lo utilizamos en muchas de las organizaciones en las que tengo la suerte de poder estar trabajando,
No es tanto para afrontar los retos actuales, que también, que obviamente lo estamos haciendo, que no estoy diciendo que no tenga valor, que Kanban no sirva para eso, al contrario, nos sirve mucho, pero no perdamos esa mirada. Kanban es una herramienta que sirve para afrontar los retos actuales, pero para desarrollar capacidades. Y dejadme que os ponga un ejemplo. Este equipo, antes habéis visto, si consigo, ¿no?, cambiar el cursor, antes os he mostrado el scatter plot y habéis visto, ¿sí?, esto. Nos ha llamado la atención, ¿sí? Si tuviésemos una mirada sin conocer el contexto, algunos podríamos pensar que aquí lo que ha pasado es una hecatombe, ¿sí? De pronto teníamos trabajos que estábamos acabando en 3 días, 9 días, 27 días, etcétera. ¿Cómo puede ser que de pronto y en el mismo punto aparezcan trabajos de 135 días, 154, 223, 246, etcétera? Aquellas personas que ya lleváis tiempo trabajando con Kanban y que habéis experimentado cambios dentro de los sistemas, es probable que ya intuyáis qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que han hecho limpieza. Lo que ha pasado es que todos estos datos anteriores no eran ciertos, no reflejaban la realidad, porque toda esta información, todas estas métricas, solo las obtenemos en el momento que se acaba el trabajo. Pero si tú mantienes trabajo en curso, es una información que podrías ver. Podríamos venir aquí y ver el aging, ¿sí? O hace unas semanas os puedo asegurar que esto era totalmente distinto, ¿sí? Pero que aquí no veríamos, ¿sí? Cuando estamos mostrando, cuando hemos empezado con ellos una improvement kata, que ha sido en este punto, simplemente intentamos entender qué está pasando ahora, cuál es nuestra current situation, qué es lo que queremos conseguir, ¿sí? Pero sobre todo lo que intentamos es desarrollar en ellos la capacidad de que fuesen ellos mismos los que mejoran su sistema, ¿sí? Los que mejoran cómo funciona este sistema. Ellos han hecho una serie de cambios, decidieron en este caso eliminar una serie de trabajo, que descartarlo, que lleva oxidado, y han hecho una serie de cambios que nos han llevado aquí, que nos han llevado a poder hacer ciertas mejoras a nivel de equipo y que si miramos el Cumulative Flow Diagram, ¿sí?, veríamos que aquí hubo un punto, ¿no? Lo podríamos ligar fácilmente con el diagrama que hemos visto antes, en el que cerramos un montón de trabajo y la estabilidad del sistema, pasado este punto, es muy diferente de la estabilidad anterior, ¿sí? Ahora, ¿cómo liga esto con la afirmación que yo hacía de que mirar las métricas de los equipos puede tener poco sentido dentro de una organización, ¿vale? Cuando os hablaba del approach que hemos estado utilizando, ¿vale?, hemos utilizado un approach que en el que buscaba es que toda la organización tenga esa capacidad, tenga esa mejora, ¿sí? Cuando tú mejoras la capacidad de Business Intelligence en poder entender cuál es el trabajo que están haciendo, las distintas iniciativas y cuál es el valor para la compañía, la estrategia, cuando ellos ganan capacidad de hacer mejora continua, ¿sí?, y para esto empiezan a utilizar métricas, ¿sí?, es cuando se producen las mejoras reales de la organización. Este dashboard corresponde a ese Coordination Strategy que os pido perdón, que obviamente no vamos a mostrar las iniciativas y las estrategias que está haciendo la compañía, pero sí que si miramos los datos, ¿no?, podríamos hablar de que aquí estamos hablando de las iniciativas transversales que pagan a lo largo de la organización, que tardan, en el último mes tenían un aging de unos 64 días y ahora parece que estamos tardando un poquito más, que tienen un determinado arrival rate, etc., ¿vale? Estamos hablando de que cada una de estas iniciativas transversales, ¿sí?, para que os hagáis una idea, entra una cada 3 días en base a esta arrival rate, sale una cada 3 días. Esto no siempre fue así. Las personas acostumbrados a mirar scatterplot, sí, veréis, y el resto lo entenderéis también muy fácil, aunque no tengáis experiencia viendo los scatterplot. Esta era la realidad de la compañía hace un año, cuando empezamos a trabajar, ¿sí?, poco menos de un año, ¿sí?, en junio, ¿vale? Veis que los proyectos de la compañía, esta escala está en semanas, ¿vale?, tardaban 6 semanas, 8 semanas, 15 semanas, 21 semanas, 33 semanas, con una gran dispersión. A veces tardaba 33, a veces tardaba 6, etc., ¿vale? ¿Veis el cambio aquí?
Ahora me gustaría poder interactuar, ¿no? Y precisamente tener respuesta a esta pregunta. Es probable que muchos de vosotros veáis que de aquí a aquí hubo un cambio enorme. Hubo un leverage point, ¿sí? ¿Cuál fue el leverage point? Ninguno. Ninguno, no esperéis que os diga, empezamos a hacer esta práctica, utilizamos esto. Empezaron a coordinarse entre ellos. Empezaron a dejar de darle importancia a lo que veían dentro de sus tableros para empezar a venir aquí. Para darse cuenta que el negocio de la compañía y la mejora de la compañía se producía en el nivel 2. Se producía en la coordinación de los diferentes proyectos, ¿sí? Y para conseguir mejoras en ese nivel 2, en esa coordinación, ¿sí? Esta compañía ha pasado de hace 6 meses poder entregar, ¿sí?, 33 proyectos a, en el mismo periodo durante el último año, entregar 120, ¿sí? Con muchos menos tiempo, en mucha mayor velocidad, y hay una parte que me vais a permitir que no os enseñe, pero que os puedo asegurar que la parte financiera responde mucho a este cambio también en la realidad, ¿sí? ¿Vale? Voy a dejar de compartir. Si no me equivoco, estoy fuera de tiempo, ¿vale? Me gustaría enseñaros algún gráfico más, pero igual lo podemos comentar después con las preguntas, ¿sí? Pues me he pasado como 3 minutos. ¿Sí? No te preocupes, Jaume. Pues muchas gracias y yo creo que sí. Enlazamos, si quieres, directamente esto con el debate y invitamos a todo el mundo, no seáis tímidos, por favor, porque preguntas no veo ni el chat, pero bueno, el que quiera que directamente se lance, que escriba, lo invitamos al escenario. Gracias, Jaume. Muchas gracias a vosotros. Volvemos al backstage y en un minutito aquí de nuevo. Gracias.